Buen Se día. Yo escucha ahora. quería retomar una idea que tengo sobre esto. Este, mm, yo le había pasado a Carlos una sugerencia, que es una conferencia de Patrick Monribot, en la que la conferencia se llama ¿Qué es tener un cuerpo en la psicosis? Y allí Patrick Monribot trabaja el tema de qué sería el cuerpo hablante, el cuerpo vivo, diciendo que fue un gran embrollo y la gran dificultad que tuvo él para poder entender eso. Este, y él en esa conferencia justamente hace el recorrido y el trabajo que él le permite o le permitió entender un poquitito, pero desde la clínica, para que no fuera, como él lo dice, un follón teórico para poder entenderlo, si se lo había sugerido otro analista. Y ahí él hace un recorrido bastante interesante donde se puede distinguir, y lo hace con ejemplos clínicos, las tres concepciones de cuerpo que va teniendo Lacan. Primero como cuerpo imaginario, luego lo que vendría, que también el cuerpo imaginario conlleva una pérdida, una petrificación y una muerte, luego como el significante marca el cuerpo y es otra concepción de cuerpo y ya es un corpse que también lleva una mortificación para llegar finalmente a lo que sería lo vivo, el cuerpo vivo. Y cuando él explica lo de cuerpo vivo, justamente da un caso clínico de un paciente autista. Y lo que él comenta ahí es que este paciente autista llega, si mal no recuerdo, creo que en una de las sesiones, la primera sesión, este, llega todo ensangrentado, incluso no sé si estaba quebrado o algo así, porque creo que se había caído en una bicicleta o algo por el estilo, y no anoticiaba en absoluto que le había ocurrido eso. O sea, no tenía sensación corporal, digamos, de eso. El cuerpo en sí le estaba funcionando de manera automática, y no había sensación de dolor este, otra cosa que muestra es que uno de los logros que se puede hacer es que este paciente tenía un movimiento permanente, eh, pendulante, no sé si vieron la película. Ay, no recuerdo, creo que La mente brillante, no sé dónde sale Rayman, bueno, pero que es este movimiento hacia adelante y hacia atrás pendulante, y él no tenía registro alguno de que eso le pasaba y que hacía eso, por ejemplo. Era algo a nivel corporal que él no pasaba por el registro, ni imaginario, ni simbólico, ni él podía noticiarse de que eso le ocurría. Que eso luego se conmueve un poco, o empieza a tomar otra forma cuando empieza el analista con las intervenciones que va teniendo a cierto trabajo con el objeto privilegiado que era para este paciente el tema de la bicicleta y poder empezar a instalar ahí una separación o pequeñas separaciones entre él y el objeto que empiezan a ocurrir modificaciones a nivel de lo corporal y a nivel de lo que serían emociones que empiezan a aparecer, que nunca habían aparecido, y empieza por primera vez a quejarse de las vecinas, de ruidos molestos, como que empieza a haber cierto viraje del autismo a fenómenos de psicosis, este,
que le empiezan a preocupar a la madre del paciente y la madre con justa razón va y le pregunta si el hijo estaba empeorando y él le responde este, que en todo caso estaban apareciendo movimientos y modificaciones en el tratamiento. Y ahí justamente la madre dice que el único cambio que había notado en el hijo era que habían desaparecido los movimientos estos pendulantes, que él no noticiaba nada sobre eso, que eso se le había modificado y que ya no los hacía, por ejemplo. Me parece entonces que ahí hay una diferencia entre el cuerpo que se separa, que uno puede tener, que esto me parece que también lo señala un poco Miquel Basols en la conferencia El hacker del inconsciente, cuando dice, sin duda tener un cuerpo es muy problemático, pero trae mucho más problemas no tenerlo. Entonces, esta dimensión de tener el cuerpo, de poder haber pasado por esa operación donde el cuerpo se separa vía el significante, permite que el cuerpo que se puede tener es el cuerpo que entra en la extensión, mientras que el otro queda siempre, o la dimensión del cuerpo vivo queda por fuera de eso. Que me parece que es un poco lo que denuncia la angustia, la verdadera angustia, por De decirlo de una manera, acuerdo. no el sentirse un poco ansioso, sino la angustia lacaniana, me parece que es un poco eso, ¿no? Que el cuerpo lo tiene a uno. Ahí, cuando uno está totalmente angustiado, se pierde toda subjetividad. Es el cuerpo teniéndolo a uno no tiene al cuerpo. Este, y la dimensión del cuerpo vivo, me parece que ya en el seminario 11 esta idea la empieza a trabajar Lacan con el mito de la laminilla, cuando habla que es la libido como un órgano que recubre, que no existe, pero está, que no exista, no le impide ser un órgano, y que se trata de eso, que después va a hablar de lo que se goza solo. Sin sujeto, independientemente del sujeto, me parece que a ese Sé que nivel me está. cuesta mucho trabajo estar de acuerdo con lo que decís, Gastón. Me parece que el camino que estamos siguiendo es otro. Eh, Me parece que, ¿sabés por qué me parece que es otro? Porque el cuerpo vivo es el cuerpo quitera. Y este hombre lo está pensando, me parece, no del lado de la iteración, sino más bien del otro lado, del lado, digamos, De la estructura. eh, del lado del signo que mortifica el cuerpo. Eh, yo la idea que tengo clínica, digamos, de esto es cuando se ha uno liberado del deseo de saber y lo que aparece es eh, aquello que no puedo dejar de ver, pese a que quiera, del orden de un impulso. Eh, como dice Miller, cuando aparece el tema de la urgencia. Eh, yo no sé por qué pensamos en la psicosis, por ejemplo. El hecho de que el cuerpo se separa de... El cuerpo se vuela, Carlos ve Joyce, pero lo ve en todo el mundo. Así lo dice en el seminario 23. El cuerpo que no siente nada, que no siente nada, no, que no siente nada de la golpiza, no siente el dolor, porque me parece que justamente la pulsión no va hacia el lado del dolor, que es lo que le pasa a Joyce, ¿no? Y que acá después dice, bueno, el cuerpo se nos está yendo todo el tiempo. Y
Y eso me da mucho trabajo para mí pensar el cuerpo como goce, o sea, que es lo que se trata, porque a partir del 20 Lacan empieza a hablar de la sustancia gozante y dice que la sustancia extensa es una boludez. Este, me parece que nos introduce en una dimensión contraria a lo que piensa este hombre de la clínica. Este, que tiene eso que hacía con el cuerpo, tiene un nombre que ahora no me acuerdo. Gerardo, ¿te acordás cómo se decía este gesto de ir de adelante para atrás todo el tiempo, así de que era muy típico, que casi decíamos era típico de la psicosis? Tiene un Ronin, nombre. Ronin, ¿Cómo? ¿no? Ronnie. Sí, Rocking, era Ronnie. rocking, Yo le iba a rocking. decir, sí, Ronnie. Yo lo iba a decir, pero no me animaba. Ese es porque no me acordaba bien la palabra, pero ese era un signo. Pero eso no es un signo del cuerpo vivo. Eso es un signo de el cuerpo manejado por el significante. Eh, Me da esa impresión, no sé. Dejo abierto al debate, ¿no? Inclusive a mí me parece que justamente cuando Miller dice la dictadura del objeto A, del plus de goce, se sale de la dictadura del plus de goce cuando se puede enmarcar algo de la iteración de goce del cuerpo, no del objeto, porque como a mí me parece esa frase de Miller es genial, cuando habla de la dictadura del objeto A. Y es la dictadura porque es un objeto simbólico, si no, no sería plus. El objeto, la iteración y el goce del cuerpo no tiene plus, ni más ni menos tiene, es en tanto absoluto. Esto se puede seguir en el 23, está dicho con todas las palabras, porque yo creo que lo importante, si me permiten, es a partir de lo hablado, encontrar la dimensión del quiebre en la obra de Lacan, ¿no? Miller insiste, y no solamente él, otros también, que a partir del seminario 20, Lacan no vuelve a hablar de transferencia. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Sí, a ver, tal vez yo lo estoy explicando bastante mal, o bueno, habría que en última podríamos escucharlo en la conferencia y luego debatirlo. Capaz que le estoy explicando mal a Patrick. Por otro lado, sí, hay algunas rupturas, pero el Miller también señala muchas veces que no es un Lacan sin el otro y que una clínica no anula la otra. Posiblemente deja de hablar de transferencia Pero Gastón, porque ya ¿sabés dijo qué es todo lo lo que importante? Que es cierto que no es una clínica sin el otro, pero el otro, a partir del seminario 20, no es el lugar del lenguaje, es el lugar del cuerpo. Ahí pone el cuerpo femenino en el Ujú. otro, Sí, totalmente de acuerdo. pero no es el lugar del otro con mayúscula, como lo estudiábamos antes, lugar de Totalmente la de acuerdo palabra con y del eso, Lito. significante. Totalmente de acuerdo. Pero a ver, a lo que yo quiero, a ver, mi visión, mi lectura por lo menos, es que la última enseñanza es una herramienta más para la clínica porque enseña cómo operar con el parlet, enseña cómo operar con lo que sería la dimensión de lo vivo y lo que no se alcanza vía el significante, no se alcanza vía el semblante y cómo operar con eso. Pero me parece que, o por lo menos como yo lo leo, yo lo entiendo, eh, no es que eso, como si eso, a ver, anularía todo lo que Lacan dice,
y las herramientas clínicas que da antes, como si uno pudiera saltarse un paso y operar desde la última enseñanza únicamente. Me parece, a mí por lo menos, que es la orientación es por lo real, pero no anula todas las herramientas que dio antes, en base a lo que es la transferencia, el trabajo con aislar los significantes. De hecho, Miller mismo en la serie el 1 dice, o no, y en una de las conferencias también lo vuelve a marcar, lo de que sí, somos analistas, tenemos el gusto por el desciframiento, creo que también en Todo el Mundo es Loco lo vuelve a decir, este, señalando que es necesario pasar por ahí, pero para que de esos luego se pueda hacer la reducción para poder llegar eh, a este trabajo, pero es un punto al que hay que arribar para trabajar con esta dimensión del cuerpo vivo y ya fuera, en el fuera del sentido y cómo operar allí, porque como bien decís, llegado a ese punto, es cuando Es que, la perdón, urgencia está en todo su apogeo. Y perdón. ahí sí, No, es que me parece que precisamente lo que la última enseñanza implica, o sea, es cierto que hay todo un recorrido en Lacan lo cual no se llega a la última enseñanza, sino no es un Lacan sin el otro, por así decirlo. Pero me parece que lo que implica el trabajo de la última enseñanza obliga a una relectura de todo lo que es lo previo, toda la primera enseñanza en todo caso. Pues si no es, digamos, hacer algo completamente heterogéneo, un poco de esto, un poco de lo otro, y donde nada... a ver, me refiero, por ejemplo, el tema de la transferencia no es lo mismo leído desde la primera enseñanza que desde la última. Digamos, desde la última, la transferencia en todo caso toma un lugar completamente diferente. ¿Por qué? Precisamente porque implica un lugar distinto para el psicoanálisis y para el inconsciente también, sobre cómo se plantea desde la clínica misma. De hecho, a ver, y precisamente lo que plantea es que lo que está desde el vamos no es la transferencia, no es que la transferencia debe establecerse, sino que lo que está desde el vamos es la urgencia, es el goce. Y en ese sentido, precisamente, esto se sostiene también precisamente que no es con el sujeto con lo que se trabaja, sino con el par letra. ¿Por qué? Porque precisamente el inconsciente es un supuesto, es algo a verificar en todo caso si se quiere. Pero precisamente el problema es que el pensar el psicoanálisis desde la estructura, obviando toda la última enseñanza, implica hacerlo caer en un saber, implica hacerlo caer dentro de algo verdadero o falso, en sentido. Con lo cual, sí, es un trabajo a hacer, pero cae por fuera de una orientación a lo real, es una orientación a lo simbólico entonces. Ese es el tema, me parece a mí. Tal vez así, mira, yo estaba buscando una frase del Ancor donde dice Lacan, mi decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje no es del campo de la lingüística. Y ahí es donde él introduce, para diferenciarse de Jacobson, de la ciencia, la lingüistería. Y ahí, ¿cómo define el significante? No diacrítico, sino como está mal traducido en castellano, dice necedad, como lo necio. No es necio, es, la palabra francesa es bêtise, que es el mal paso, la ignorancia, algo que no tiene nada que ver con el saber, todo lo contrario, ¿no? Y es muy importante que ese lapsus que se comete ahí a esa traducción de necedad, porque lo busqué en varios diccionarios, inclusive en el etimológico en francés, y no tiene nada que ver con la necedad. Pero el significante queda definido como necio, como necio, como betis, como ignorancia. Y esto es un punto muy importante, porque la transferencia es una suposición de saber. Entonces el inconsciente estructurado como un lenguaje no es el inconsciente transferencial,
porque en el inconsciente transferencial está el saber, ¿no? Volver a releer y releer varias veces el capítulo de Ancor sobre Jacobson, creo que es el capítulo 2 y el 1. Y si uno está eh, tomado por todo esto que nosotros estamos hablando, te da una orientación clínica diferente en este punto. La transferencia es un obstáculo a lo real. La transferencia, que es en última instancia el fantasma, es un obstáculo a lo real del goce. Y yo estoy de acuerdo de que no hay que tirar los conceptos, pero hay que reubicarlos. Es como cuando Lacan decía, el deseo es el deseo de reconocimiento. Y después dice, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir, y nadie me dijo nada, que yo podía hablar de deseo de reconocimiento? ¿No? Y el deseo pasa de ahí a ser la demanda y no el deseo. Sí, me parece que hay que tomar en cuenta esto para reubicar. No me parece que sea una temporalidad, decir, bueno, empiezo por acá y termino por acá, sino más bien estar avispado de que aquello que se constituye como transferencia dentro del análisis va a ser una defensa contra la urgencia, contra lo real. Ojo que urgencia no es ir corriendo al sanatorio a ver porque me duele la panza y puedo tener una apendicitis. No, la urgencia es aquello que nos empuja, aquello que en el seminario, en los escritos de la subversión del sujeto, decía Lacan que sin el goce el mundo sería vano. Ahora, lo difícil de pensar para mi gusto, que quería, si se puede conversar esto un poco, porque de por sí solamente el psicoanálisis y Lacan piensa, me parece, la relación entre el significante y el cuerpo vivo, porque para Lacan me parece que es el significante no en su versión lingüística, sino en su versión, digamos así, de la resonancia, es que pone al cuerpo vivo en relación a el significante, porque nosotros no somos animales, ¿no? Y entonces hay, a diferencia de los animales, no lo sé, igual eso lo pongo entre comillas, el cachorro humano, este, eh, es sensible a la resonancia del significante y no a su sentido, su significación y todo lo demás, ¿no? Bueno, Yo quería... sería como que el mundo en el cual está inserto el niño es un mundo hablado, pero ese mundo hablado es algo que el niño capta como fonemas que inciden en su escucha, ¿no? Que no tienen que ver con el significado, sino con la vibración que eso produce, ¿no? Sería la O lengua. sea, la lengua, sí, lo que sería la langue, ¿no? La langue no surge del aire, sino hay un mundo hablado del cual él toma los fonemas, ¿no? No en su significación, sino en su resonancia, ¿no? O sea que, no sé, me parece que ese impacto que causan los fonemas en el niño es lo que se llama real, porque ahí no hay ninguna determinación en el encuentro entre las dos sustancias, ¿no? Que son
¿no? Me estaba acordando, creo que es en Sutilezas Analíticas, que habla del ejemplo de Leiris sobre Lismente. Sí, claro. El caso del juego infantil en relación a que un soldadito creo que se le cae, no se rompe, y surge, digamos, el recuerdo del lismente en vez de felizmente, que no se rompió el soldadito. Creo que eso es lo que estaban un poco diciendo sobre la resonancia, ¿no?, en el cuerpo, ¿no? Digamos, más allá del significante, o el no significante, porque el lismente no significa nada, por así decirlo, sino que la sensación en el cuerpo de esa resonancia de algo que, le produce algo, una sensación diferente, y que puede, digamos, hablar de eso, o decir algo en relación a eso, o no sé si llamarlo, tal vez ese significante S1, que obviamente es lo más propio. ¿Se me entiende? O algo, Sí. algo de eso quiero Dice, decir. dice que la madre lo corrige y eso ha sido la Claro. infelicidad de su vida, ¿no? Che, Gabriel Roel tiene la mano levantada, ¿por qué no le pasamos la palabra? Está muteado, ahora no. Sí. Sí, buenas tardes. Yo me quedé con El ojo y el espíritu de Merleau-Ponty, porque aparte ingresé a este grupo, a este seminario, el lunes pasado, y me quedé porque yo escuché mucho ruido universitario en eso. Pero me meto ahora a partir de lo que están diciendo y lo que acabo de escuchar. Y me recuerdo a Lacan hablando en La psiquiatría, iglesia y la guerra. Él dice que hay que tener una relación, que dice sobre el pueblo inglés, dice que tuvo una relación verídica con lo real. Estamos en los 40. Quiero decir, anudamiento, signo y real siempre estuvo presente en toda la enseñanza, y anterior incluso a la enseñanza de Lacan. El tema es cómo operativizamos esta cuestión cada quien, y evitamos hablar en distancia, digamos. En ese punto, mi aporte era poder pensar lo que bien decía Matusevich recién, de cómo el otro pasa al cuerpo, y mi rasgo a pensar yo pensaba si ese lugar pendiente de la sublimación que Lacan toca en el Seminario 7 no retorna en este desplazamiento del calce de los nudos a partir del otro ya al interior mismo de los anudamientos de cada parlet, digamos. Digo esto porque también me interesaría ponerme de acuerdo en cierto desacuerdo del recorrido de lo que estamos conversando, digamos. Gracias. ¿Me puedes aclarar más cuál es tu desacuerdo, Gabriel? No entendí el desacuerdo. No, que cuando me enganché estaban hablando de Merleau-Ponty, y hay una conferencia que se publicó póstumamente de Merleau-Ponty, y no captaba desde dónde venían leyendo Merleau-Ponty. Y esa conferencia se tradujo en el 64, que la mencionaron, y esa conferencia que publicó Gallimard es contemporánea del Seminario 11. Y me parece muy importante eso, porque el Seminario 11 es uno de los pocos seminarios donde opera la retroacción de Lacan, con ese famoso epílogo del 72, donde o sea, no es que lo deja atrás al Seminario 11, no es solamente una mera posición política, el Seminario 11, sino que es como la clave de lectura, como se marcó recién, para lo que sabemos del último Lacan. El problema es que ya el último Lacan está tan adherido que termina empastándose en lo que queremos decir, y no viene al lugar de lo que cada uno entiende y puede hacer pasar respecto de los usos de estas lecturas. La lectura que hizo Guido fue de lo visible y lo invisible, que es esa conferencia a la cual se remite Lacan en el Seminario 11. Eso es lo que trabajamos la vez pasada. Sí. Así es, sí. ¿Y en qué contexto lo venían trabajando? No porque haga pie de que el contexto hace al texto, ¿no? Precisamente por eso me meto, ¿no? Simplemente porque
Bueno, eso mejor te lo puede contestar Guido. Eh, Guido, a ver, lo visible y lo invisible en realidad lo tomamos en este recorrido que plantea Miller en la conferencia de El cuerpo hablante, donde toma el problema de precisamente cómo aparece esta noción que termina siendo la de Descartes, en todo caso usando el término husserliano, desde Descartes, Husserl, Merleau-Ponty, y hace una nota al pie de Heidegger como lo termina dejando de lado en el Dasein. Eh, Simplemente eso, lo trajimos a colación también toda la cronología, porque en ese sentido, digamos, la noción que plantea de cuerpo Merleau-Ponty en lo visible y lo invisible se condice mucho más con lo que es la noción de cuerpo a la altura de la última enseñanza de Lacan que a la altura del seminario 11, o incluso el 7, cuando empezaba a escribirlo. Más que nada en ese sentido era el tema academicista, si querés decirlo así. Claro, porque nos obliga a pensar, por ejemplo, el cuerpo cuando la lata de sardina nos mira. Ahí ya se está pudiendo unir la última enseñanza respecto, porque ya no es intersubjetivo, no es ni siquiera intercosa que me mira, es precisamente lo que se puede hacer, precisamente a partir del el ejemplo que da del petillán, de la sardina que me mira, me parece que de ahí se desprende, porque después de cada uno le puede dar el uso clínico, obviamente que pueda, que quiera, y por eso me pareció muy interesante, porque a mí me interesa poder ubicar, por eso estoy aquí, ubicar los efectos de ya los años de la orientación lacaniana. Y por eso, nada, por eso preguntaba y un poco me animaba a meterme, porque me parece que sí es un embate muy importante, porque vuelvo a decir, signo, anudamiento o nudo y real están desde el inicio, desde el seminario 3 y antes. Entonces me parece que a veces estar nosotros en la dignidad de poder elevar nuestro decir con lo que venimos escuchando y lo que venimos leyendo. decime una cosa, Gabriel, te quiero hacer una pregunta. Lo que Lacan saca del seminario 11, a partir de la lata de sardinas, es la mirada. ¿No es así? Ujú. Ah, Y la noción de cuerpo vivo, la mirada remite directamente al objeto A. Y me parece que el vuelco, y por eso Guido me parece que le pedimos eso, que hable de Descartes, de Husserl y de Merleau-Ponty, es porque eso que aparece en el seminario 11, como eso que mira ahí, es un semblante. El objeto Exactamente, A, sí, sí. ¿no? Pero el cuerpo vivo, como lo introduce Miller me parece que hasta el seminario, hasta la conferencia de París, Miller nunca habló de cuerpo vivo. Y yo recuerdo que Lacan haya hablado de cuerpo vivo. Y a mí me parece que justamente esa noción de cuerpo vivo, que no es un objeto, no está en el mundo, sin embargo es lo pulsional, lo que hace que inclusive que el mundo no nos parezca vano, no es la lata, no es la lata que nos mira, porque esa lata nos mira a quién. Ya ahí aparece la noción de sujeto-objeto, y la noción de sujeto-objeto es lo que Lacan mismo en 20 dice, eso es camelo, ¿no? La traducción de ese Exacto. camelo, no sé, me tendría Sí, que sí. buscar porque no me parece que sea muy buena. Pero es que Pero me parece que precisamente, entonces José, perdón, precisamente, José, cuando tú dices objeto, sujeto, hay que sacarlo de la epistemología para captarlo y llevarlo en todo caso a los registros que nos sirven más. ¿Adviertes eso? Por eso te interrumpo, porque me parece interesante, muy, y aparte muy pertinente, digamos,
Por eso decía de cómo, un ejemplo para retomar es la cuestión de la sublimación en esta cuestión. Cómo hacer intervenir la sublimación, y cuando se habla de sublimación no está hablando en términos de sujeto ni objeto A, porque todavía no lo había distinguido. Pero, por ejemplo, con Joy se puede recuperar esa cuestión para poder pensar ese tema, abriendo el panorama y para que no se cierre respecto de esto que yo te digo, este efecto de epistemológico que me parece que confunde mucho, porque concuerdo con lo que dices. Por supuesto que no es un nosotros de intersubjetividades cuando tú dices nosotros. ¿Me explico? Bueno, pero no sé si estamos diciendo lo mismo, pero lo que yo te digo es cierto que hay que hacer caer la epistemología, porque hay que hacer caer el saber. Exactamente. Pero Sí, el sí. saber comienza con Descartes, con una lectura de Descartes, porque la lectura que hicimos acá de Descartes, con Guido, es una lectura, como hace Miller, siguiendo a Miller, que hay una tercera sustancia que es el cuerpo vivo. Y seguimos eso a partir de la metáfora del piloto y la nave, y la pregunta de Elizabeth sobre las pasiones, y el texto de las pasiones, donde en realidad uno ve que la filosofía quedó, me parece a mí, a partir de Descartes, por Descartes, embretada en la relación sujeto-objeto, porque no hay conocimiento que no tenga que ver con algo del orden del sujeto y del objeto. Por eso me parece que esta última enseñanza cambia eso, sale de esa epistemología para introducir en otra dimensión, que es la literatura, el arte, la artesanía, donde lo que se trata no es del saber, sino del saber hacer. Sí, por último, y ya no molesto más, me aclaraste mucho el panorama de dónde vienen y nada, ratifico mi compromiso a ponerme esta cuestión, porque yo vine aquí por el libro que sacaron en 2016 sobre el Serial 1, el gris, que hay Sí. muchos de los colegas que están aquí, y que lo he leído y me parece sumamente pertinente, y como que pasó desapercibido ese trabajo, porque incluso, y aquí concluyo, cuando Miller trabaja en El lugar y el lazo, el triángulo de la orientación, como él le llama, ahí podemos vincular esto que se dijo con el ejemplo digamos, del seminario 11, porque ahí utiliza los registros en el triángulo. Están los 3 registros, la orientación a lo real, y hay 3 estaciones. Una es el falo con mayúscula, otra es el significante del otro que no hay, y abajo están los semblantes. En el ejemplo que tú decías, José, recién, Me pienso falta algo también... más, Gabriel. Es la Sí, vacuola esa que aparece exactamente, el goce. exactamente. Gracias. Hay 2 manos levantadas. Una de Ángel y después de Carlos. Hola, hola, ¿cómo están? Hola Ángel. Hola Ángel. Bien, bien, acá estoy en el auto. Quería decirles lo siguiente, con respecto a la ultimísima, yo diría, para nosotros quizás no, para este curso, este seminario no, pero para muchos otros aún sigue siendo una suerte de sintagma maldito. Es un sintagma de Miller. Por lo tanto, las periodizaciones, lo que se pueda enganchar como saber en el sentido epistemológico respecto de las periodizaciones, tiene la marca y el cuño de Miller. Por lo tanto, cuando decimos orientación lacaniana, decimos Miller, no decimos Lacan, aunque es lacaniano. Lacan nunca habló de orientación. La orientación lacaniana viene por los 30 y pico de cursos que dio Miller desde los años 80. No, pero sí, perdóname Ángel, pero sí, la palabra orientación lacaniana, orientación a lo real la saca Miller de Lacan. Sí, claro, no la saca, pero digo que no es lo mismo cuando la saca. Esto es lo que quiero decir. ¿Por qué digo esto? Nunca es lo mismo. Porque esto claro. nos lleva a este otro punto que nos encontramos todo el tiempo. Es lo primero, lo segundo, lo intermedio, o Miller, clasicismo, ¿no? Le dan distintas versiones de algo que debe ser tomado en términos netamente analíticos y no epistemológicos. Cuando digo analíticos es esto.
sí podríamos sí. decir, la ultimísima enseñanza se apoya, por ejemplo, no me refiero a lo textual, sino a lo que cita ahí Miller, que está dicho por Lacan en su última carta del Seminario 20. Lo real es el misterio del cuerpo hablante. Esto me parece que subvierte, pero en todo el psicoanálisis, y hay que buscar que esto está trabajando desde el año 32, desde la tesis de Lacan. Empieza a aparecer bajo distintas formas de semblante, bajo distintos cortes que va haciendo Lacan. Por ejemplo, cuando Lacan deja a Kraepelin, pasa a Jasper, de Jasper pasa a Clermont, todos los cortes y las rupturas que hay en todas las intervenciones y la enseñanza de Lacan. Digo, no son herramientas, es lo que Lacan va experimentando en relación al psicoanálisis. Por eso que a mí me guió muchísimo el curso, que no es uno de los últimos cursos de Miller, después cambia mucho Miller, que es la experiencia de lo real en la cura analítica. Me parece que ahí hace una lectura de todo el psicoanálisis, desde antes de Freud incluso, desde Charcot, ¿no? Cómo lo real viene, todo se hace como defensa hacia lo real. Es decir, que cuando decimos lo real, ya estamos inmiscuidos en lo real. En Pero él tanto mismo que ahí lo que dice, Ángel, que le faltó el séptimo paradigma, que es el que se empieza a pero a mí los construir paradigmas después. me parece que son una suerte, lo voy a decir así, que están perfectos, son una suerte de vulgata que Miller hizo en Estados Unidos para los norteamericanos y los estudios culturales. Es una parte, yo Lo los dio en paradigmas Francia eso. no me parece lo más importante, son una manera Eso, sintética. Me parece que lo que hay que hacer es para no decir el primero, el segundo, en cada etapa de la enseñanza, en los grafos. Quizás la enseñanza de Lacan más sustraída de lo real sea la etapa del objeto A, donde más cita lo real. Pero en relación al último, al real sin ley, es la etapa de mayor resistencia. Quiero decir que tenemos que aplicar el método al método. Esto que Miller plantea tan simplemente Lacan contra Lacan, incluso Miller contra Miller, porque no es lo mismo Miller de los signos del goce que el del ultimísimo Lacan, o que el de todos deliramos. ¿Entiende lo que quiero decir? Que hay, ya esto me parece que es lo vivo del psicoanálisis. Entonces, en ese sentido, toda epistemología queda, de alguna manera, no desplazada, pero sí aplastada por esta vivencia que introduce Miller a partir del sintagma de la ultimísima. Y creo que ahí está la dificultad para el psicoanálisis. Y es de esperar que dentro de unos años todo el psicoanálisis se apoye en este sintagma de Miller. Hoy no, hoy parece un sintagma maldito. Se lo toma de una manera a veces espuria, se lo desplaza, se lo usa de una manera insidiosa, pero francamente pero no se está no trabajando podemos en el decirlo psicoanálisis. tan así porque lo que conseguimos es generar más resistencia a eso. Más bien hay que ir desarrollando, mostrando. Me parece muy bien porque lo que hemos retomado en realidad con la exposición de Guido es algo que tuvo que ver con Miller, que para poder hacer entrarnos en todo esto, dividió la filosofía en hasta Hegel y a partir de diferente que la filosofía a partir de Schopenhauer, no me acordaba el nombre. Y en esa división de la filosofía que él hace, empieza a hablar de una filosofía de la vida, mientras sitúa toda la otra filosofía como la filosofía de la muerte. Me parece que es una lectura desde la antifilosofía que Lacan hace. Y me parece que eso es algo que hay que hacerlo de a poco, porque me parece a mí que vivimos cotidianamente sin darnos cuenta en un mundo de palabras y palabras que mortifican el cuerpo. Digamos, es así, nosotros vivimos llamando esto computadora, el elefante, todo lo que Lacan inclusive llamaba como el signo que introduce la muerte, ¿no? Cuando se retira eso, vemos como la naturaleza renace. Fue el caso de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Pero la naturaleza no es la vida, como la piensa, porque la vida conlleva la muerte en esto, ¿no? Bueno, Carlos. Sí,
volvía un poco a la conferencia de Miller y dice, ahí nos encontramos ante el muro del lenguaje nuevamente, dice, para eso nos agarramos de los grafos de Lacan, de los conceptos y demás, pero dice, para dar un paso más hay que situar un amuro. Y pone la palabra par lettre ahí, para dar un paso más. Y dice, en ese sentido, me parece que es sacar las consecuencias de la sustitución del par lettre por el inconsciente, sería lo que nos haría un poco avanzar en esta última enseñanza de Lacan. Las 3 conferencias de Guido, a mí en particular, me sirvieron mucho para empezar a pensar, a ver otra noción de cuerpo, más vinculado al par lettre que al cuerpo mortificado por lo simbólico y lo imaginario. Y Miller ahí mismo, cuando sitúa este amuro del par lettre para formalizar el psicoanálisis y reubicar los conceptos anteriores, él dice, no hay que dejar nada por fuera, sino que hay que reubicar, darle una nueva ubicación a lo que sería la castración, el otro, etc. Dice, hay que mantenerse cerca de la experiencia, ¿no? Y él está convencido de que hay una clínica, una experiencia que se hace, que hay que poder decirla. Pero me parece que el amuro, lo que permitiría perforar el muro del lenguaje, el quiebre, está dado por la idea de par lettre. Es ahí donde se pueden empezar a reordenar algunas cuestiones del psicoanálisis. Me parecía que eso es central para poder seguir avanzando. Eso es todo. Bueno, Gabriel volvió a levantar la mano, así que Sí, le damos la voz. sí, sí. No, coincido con lo que acaba de decir Carlos, y ahí hay una clase del 72 de O Peor, que es la famosa sexta clase, donde va a ilustrar el amuro, con la famosa te demando lo que me rechaces, lo que te ofrezco, y ahí va a mostrar 3 cuestiones que me parece que son muy, muy interesantes para ubicar esto que estamos conversando. Y usarlo, ¿no? Porque va a ubicar el triángulo y va a presentar el nudo también de una manera ligada al amuro y va a ironizar mucho sobre cómo conceptualizamos, incluso cómo el mismo Lacan conceptualiza el asunto del deseo. Porque fíjense que incluso habla de discurso analítico y de discurso analítico tampoco aparece el discurso analítico como lo usó en los 60, en los fines de los 60, 70. Me parece que esa clase incluso ironiza con el mismo, él lo había invitado a Jacobson y Jacobson tenía un compromiso y me parece que ilustra más o menos lo que estuvimos tocando, sondeando hoy. Ángel, vos tenés la mano levantada. ¿Querés decir algo más? No, la dejó, me parece, nada más. Sí. No hay nadie que quiera tomar la palabra. Bueno, Yo quería comentar algo sobre lo que veníamos leyendo, de que me impactó en Miller, ¿no? Se me había quedado yo pegado como a un sintagma en la escucha, previo a captar que lo real realmente a veces es tranquilizador, ¿no? También cuando surge mucho ruido. Pero me quedó una frase del curso que veníamos tomando, así escuchando, compartiendo, decía, el signo recorta la carne. Y me quedé pegado a esto de por qué Miller toma el tema signo, ¿no? Cuando, bueno, ya el seminario 20, desde lo geopolítico, Lacan tiene una misión, por lo que vengo escuchando, como de golpear, sacudir la lingüística, a la ciencia misma, ¿no? Y de golpe Miller, que es un purista increíble a nivel de escribir y muy sutil, me quedó haciendo ruido esto del signo, porque el signo, este signo que nosotros
destituimos tanto el de Ferdinand de Saussure, inmediatamente con Lacan, ¿no? Y estuvo bien, y era la época donde Lacan era el lenguaje, o defendía la estructura y no la biología, ¿no? Ese Lacan. Pero digo, el signo comporta un significado y comporta una imagen acústica también, ¿no? Y en la imagen acústica hay bastantes elementos ahí como anticipatorios de esto de, podríamos decir, de leer el psicoanálisis hoy desde la Land, ¿no? Me da como Sí, que ese impacto del signo está bárbaro, porque nos lleva como a refrescarlo un poco también, quizás. Quería tirarlo como si sí. querían charlar un poco esto, ¿no? Porque ya la lingüística no tenía nada que ver. Sin embargo, tiró, o si me pueden acercar a alguien, cómo Miller tiró esto, ¿no? El signo. A mí me No. parece, Francisco, a mí también me hacía ruido todo eso, como a vos, pero me parece que habría que estudiar algo que yo, la verdad que no he leído algunas cosas, pero no alcanzo a captar, que es que Lacan redefine el signo en el seminario 20 y llama al signo según como lo piensa Port-Royal, la escuela de Port-Royal. Y dice que la escuela de Port-Royal define el signo como la disyunción entre distancias, ¿no? Entonces, se me ocurre, pero no puedo asegurarlo porque no he leído el concepto de signo de Port-Royal detenidamente, pero Lacan dice que es la disyunción de dos sustancias. Ahí le voy a pedir la intervención de Guido. Esa cadaverización, ¿no? De la disyunción de dos sustancias, ¿no sería la disyunción entre el cuerpo como tercer sustancia y, y, y la regla extensa? Diría más, él dice que ese signo, según la escuela de Port-Royal, es signo de amor y se produce cada vez que se cambia de discurso, ¿no? Lo cual siempre me pareció sumamente enigmático. De hecho, la consigna en Lacan del amor en el 20 es narcisista, ¿no? Eh, eh, digamos que eh, es lo que viene a cubrir la no relación sexual, el amor, ¿no? Por eso él dice, solamente hay letra de amor eh, y palabras de amor en las canciones, en la poesía, pero nada más que eso, ¿no? Estoy un poco parafraseando el 20, pero de cualquier forma me parece que no es ni el signo de Saussure, no es el signo de Peirce, ¿no? Y parafraseando a Humberto Eco, tampoco es el signo de Dupin, ¿no? No Claro, sé pero si, eso, si alguien sí, tiene ahí, alguien leyó algo sobre el signo en la Port Royal. Porque eso ya me parece que nos ayuda bastante el tema de que el signo es la disyunción de dos goces, de dos sustancias. Pero bueno, Quien lo ha trabajado a este asunto es Carmen González Taboa, José. Habrá que buscar así, en la revista Dispar. ella, Ella ha trabajado por Royal estrictamente, pero no sé dónde. Me imagino que los textos de Dispar, yo la escuché a Carmen Taboas trabajando este asunto en el Departamento de Filosofía y Psicoanálisis de la EOL. y sí, habría que buscarlo eso, a ver qué dice. Si no, la llamo por teléfono y le pregunto. Pero si tiene el texto, sobre todo lo que me gustaría es encontrar el texto de Port Royal. ¿En filosofía no se estudió eso, Guido? Yo la verdad que nunca lo leí, por lo menos, nunca lo estudié. Tendría que buscar al respecto.
Sí, porque es sorprendente. Yo no lo había escuchado hasta ahí, hasta el 20 no lo había escuchado. Bueno, si alguien puede buscar esa conferencia de Carmen y la pasa, sería bueno, ¿no? Recién ahora me parece ubicarlo eso, porque lo que se ubica también en el 20 es que el cuerpo vivo está fuera del discurso, si no estaría en el Claro. mundo, porque el mundo es el discurso. Sí, pero el signo formaría parte del mundo, ¿no? Ahí no sabemos en el de Port Royal, porque Sí, parece nada más que marca la disyunción entre dos sustancias. No es el signo con significado, el signo como lo presenta Saussure. No sé si sí, ustedes, alguien se anima, podemos retomar este debate y tomarlo como un debate, leerlo en el 20, a ver qué se nos ocurre, ¿no? Me parece que yo seguiría una reunión más con esta conversación, no sé ustedes, pero me parece que esta conversación empieza a ser muy rica, porque muestra miradas diferentes. Tenemos una mirada de Gastón, otra de Gabriel, otra de Ángel, la de Gerardo, la de Beatriz, ¿no? No sé. sí, sí, puede, ¿Sí? Quizá podemos porque ubicar más la cuestión, ¿no? Ubicar, bueno, el tema que se juega, por ejemplo, me parece que ahí hay un tema central para poder seguir avanzando con el cuerpo vivo. El cuerpo está muerto, digamos, porque hay repetición, y la repetición es la mortificación misma. De un otro al otro eso se ve bien claro, ¿no? Donde aparece la dimensión de lo perdido. En Freud también. En Freud cuando dice la satisfacción perdida es que se pasa del plano de la representación de cosa a la representación de la palabra, y quizás Freud nos marca ahí un camino también en relación a esta última enseñanza. Si pensamos que la satisfacción siempre es la satisfacción de un cuerpo, ¿no? Y es pulsional, ¿no? Sí, me parece que ahí tenemos todavía cosas para charlar y debatir en relación a que, para mi gusto, lo que se decía antiguamente, que había un quiebre epistemológico, no creo en la epistemología más, pero que hay verdaderamente un quiebre en la conferencia de París, que se vino preparando desde Buenos Aires, y la de Río, no, la de Río, la de Comandatuba. A mí me parece que la culminación es esta frases que Guido retomó para ubicarnos dentro del discurso también, porque en última instancia estos filósofos son discursos que tropiezan con lo real del cuerpo. No sé si estás de acuerdo con eso, Guido. Sí, a ver, me parece que, digamos, por eso también hemos podido sacarle el provecho que le sacamos, por eso Miller los trae a colación. Porque precisamente hay algo de lo real que se mete en el discurso, en el pensamiento que tienen, en el trabajo que hacen, y que hace una mella también en eso. Que deja ese resto que precisamente retoma el autor que lo relee, incluso, podría decirse. Si no, digamos, cada uno de sus sistemas en sí es bastante cerrado, bastante claro en ese sentido. Tratan de no dejar nada por fuera. Sin embargo, bueno, precisamente, en tanto lo arman, hay algo que escapa a eso, necesariamente. Y me parece que cada uno lo fue recortando, por lo menos de los que trae Miller al caso, de una manera diferente, dándole una diferente perspectiva. Y me parece que Merleau-Ponty nos da un pantallazo que es mucho más
no sé si claro, pero bastante más contundente en ese sentido acerca de qué es esto que está cayendo por fuera de estos sistemas de pensamiento. Bueno, está. Vos decías de seguir listo con otra No sé si ustedes quieren, idea. no sé, me parece que sería bastante interesante retomar el tema de Port Royal y el signo de Port Royal, ¿no? Porque quedó una pregunta ahí latente sobre cómo se trata esto del muro, ¿no? Y parece que ahí este signo del Port Royal sería una explicación a la disyunción de dos sustancias. No nos olvidemos que hablamos de la sustancia extensa todo el tiempo, y para mostrar que hay otra sustancia que no entra en la sustancia extensa, que es el cuerpo. Ahí hay una disyunción. Y quizá esa disyunción es la mortificación misma, que tanto estamos buscando, ¿no? En el punto en cómo el signo se articula con el cuerpo, o se desarticula, ¿no? Mejor dicho, se separan, ¿no? Y las consecuencias. Hay otro punto que me gustó mucho que trajo Gabriel y que me gustaría volver a charlarlo, si ustedes quieren, y ahí tenemos una ayuda de Miller. Al final del seminario 23, Miller habla de la sublimación para hablar del escabó, en las notas al pie. Sí. Y esto sería un punto interesante, porque permitiría mostrar cuál es la orientación clínica en la última enseñanza de Lacan, y que no está separada la sublimación, y que habría que diferenciar ahí bien qué es la sublimación en el seminario 7. La sublimación para Freud es uno de los destinos de la pulsión y la desexualización, cosa muy interesante porque del cuerpo que estamos hablando como real no es un cuerpo sexual, es asexual, lo dice Lacan en el seminario 20 inclusive. Entonces, ahí hay un punto muy interesante, y el punto interesante es porque después en la conferencia sobre Joyce, cuando Lacan toma el escabó para diferenciarlo de la esfera, que es el lenguaje, digamos, es los universales, es pan está vivo, y después de eso aparece entonces que la sublimación, que había sido dejado de lado por Lacan y criticada en el seminario 7, que no veía el fin del análisis por el lado de la sublimación, porque no lo veía desde el lado de la pulsión, porque no tenía un cuerpo, y lo buscaba en la articulación entre lo real y lo simbólico, pero sin embargo, después en el 23, todo eso es retomado de otra forma y de otro lugar, con lo cual a mí me parecería interesante leer estas cositas cada uno, lo que le guste, y ver qué podemos aportar la próxima vez. Dejamos la palabra a quien quiera y podemos entrar nuevamente en una conversación. A mí por lo menos me enriquece. Sí, de José, acuerdo. Obvio. ¿Cómo? perdón, yo creo que es importante lo que subraya, porque no recordemos que el tema es qué se escribe y qué se anuda. Y para distinguir eso, que digamos, qué se inscribe y qué se anuda en cada caso, hay que ubicar esto que cuando dice Lacan, lo real solo puede inscribirse a partir de un impas de la formalización. Esto me parece muy importante porque nos va a permitir incluso distinguir los usos de en cada momento de Lacan o de Miller, y en cada momento que cada uno use lo real, el signo. ¿Advierten esto? Habla Sí. esta fuerza del impas de la formalización, porque no es una cosa sesuda. En todo caso es poderlo rastrear a partir del uso que cada uno le dé. Cómo uno explica su clínica a partir de esto, ¿no? Da cuenta de la clínica. Bueno, ya son la 1, ¿no? Sí. Me parece que entonces
hagamos esto para la próxima. El lunes Sí. próximo es feriado. Al El lunes otro. próximo es feriado. El otro. El otro. En 15. Bueno, Listo, perfecto. ok. Lástima. Nos vemos en 15 días Bueno, entonces. nos vemos en 15. Chao. Chao, chao, chao. Chao, hasta Para el la lunes. alegría Chao.